Socorro Romero Sánchez, o la señorita Socorrito como la conocieron sus allegados, es una mujer fuera de serie, única, con una gran fe. Es imposible hablar de Tehuacán, Puebla, sin hacer mención a la señorita Socorrito, porque ella logró generar muchísimos empleos y fue tan importante Socorro Romero Sánchez que el día de su muerte el Cabildo Municipal en pleno lo decretó como día de luto municipal. Tuvo varias condecoraciones, tuvo la fortuna ella incluso de tener reuniones con el mismo Papa. Hay muchos testimonios que la elevan en una categoría excepcional. Yo no la conocí, pero hemos charlado con muchas de sus gentes allegados, con líderes religiosos, con algunos empresarios, familiares, inclusive con líderes religiosos. Y una de las características que fue es que unió a su familia. Una mujer que vamos a tener que estudiar seriamente porque hemos encontrado muchas virtudes en ella. Esta es su historia. Soy María Socorro Mora Romero. ¿Se llama igual que su tía? Yo la conocí bastante bien. Sí. Soy Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quinto obispo de Tehuacán. Ricardo Hernández. Sí, estuve muy cerca de ella. Muy cerca. Sí, muy cerca de ella. Ella es mi tía abuela. Mi nombre es Valentín Cubillas Romero. Mi nombre completo es Ángel Armando Ortiz Pantoja. Okay. ¿Cuántos años tiene don Armando? 71. Soy licenciado en Artes Plásticas y arquitecto. Tuvo mucha gente que le siguió. Tengo 48 años de edad. Soy originario de San Luis de la Paz, Guanajuato. Fui maestro en varias universidades. Muy comprometida con la iglesia. ¿Cuál es tu cargo aquí, Ricardo? Hoy soy director de operaciones. Yo nací en el 44 sí. Y ella vino aquí el 48. Yo conocí a la señorita por ahí de junio, julio de 1990. No tuve yo la fortuna de conocerla. ¿Usted nació aquí en Tehuacán? No, en Guapuapa. Puedo decir que casi la conozco por todo lo que me cuentan de ella y todo tipo de personas. Pero yo estoy por cumplir 31 años en esta empresa. Guapuapa de León. Pero mis papás vinieron primero aquí a Tehuacán. Personas muy sencillas, personas empresarias, gente de los pueblos, los sacerdotes, por supuesto. Creo que todo el mundo la conocía. Por eso ella pudo venir, porque mi mamá y mi papá vivían aquí. Porque ella sola nunca lo hubiesen dejado venir. Ellos tienen antecedentes primarios, vamos a llamarle así, no solamente en Oaxaca, sino también en Tecamachalco, Puebla. Uno de los hermanos de su papá hicieron que fuera religioso. Viene desde el papá de mi tía Socorro, esta correlación de religiosidad. ¿Cómo se llamaba el señor? Mi bisabuelo era Elías Romero y sus hermanos, que se encontraban unos en Tecamachalco, uno había sido católico. Por ello les viene mucho a mi abuelo, a mi tía Socorro, a todos ellos ese sentido de religiosidad. El 2 de abril de 1996 me hicieron obispo de Tehuacán y es usual que uno se ve con una comisión como para preparar todo lo referente a la ordenación episcopal y la llegada de uno al lugar. Y me vi con una comisión a los pocos días del 2 de abril y venían unas 20 personas. Y de esas 20 personas, 5 eran laicos. Y de esos 5 laicos, una era Socorrito Romero Sánchez y su hermana María Luisa. Yo me voy becado por ella a estudiar a Puebla, la carrera de leyes. Pero cuando termino mi carrera, vuelvo a Tehuacán en 1998-99. Yo soy ingeniero en sistemas, yo había terminado mi carrera y tenía yo una compañera que era de Tehuacán. Oye Ricardo, ¿sabes que hay una posibilidad de trabajo en Tehuacán? ¿Tú sabes quién es Socorro Romero? En Tonalá y está todavía. La casa de la señorita de sus papás. Mientras vivió la señorita le perteneció a ella, pero era ya cedida al doctor Miguel, que era el más pequeño, a él se le quedó ese inmueble. Pero
como él murió, se le quedó a la esposa. Entonces la esposa restauró ese lugar y es un internado para jóvenes. Ah, la señora, siguió la obra de la señorita, la esposa de don Miguel. Sí, Margarita Martínez del Sobral. Y ahí se atienden a las chicas que llegan de lunes a viernes para estudiar y ahí se hospedan. Sí, en la parte de hasta atrás, donde antes la abuela ahí tenía corrales de cerdos y de gallinas y vacas, porque ella era del norte y entonces, a ver, el queso y las tortillas. El tema de esa vinculación con mi tía se da, yo regreso y al poco tiempo me encuentro con la mala noticia que mi papá había acabado de ser diagnosticado de cáncer. Y viene esto igual a colación de ella porque Socorrito, mi tía Socorro, siempre fue muy atenta de toda su familia. Yo conozco a la señorita de 74 años de edad, muy fuerte, muy dinámica. Mi meta no era quedarme en Tehuacán, pero no dimensionaba el tamaño de esta empresa y el potencial que tenía esta empresa, hasta que estuve dentro de la empresa y empecé a conocer más a la empresa y conocí más a la señorita y lo que ella quería. Socorrito había nacido el 11 de noviembre de 1916 en Tonalá, Oaxaca, y ella desde muy joven se sintió atraída por la crianza de aves y había hecho ella su educación parte en Tonalá y parte en un internado en la ciudad de Puebla. Sí. ¿Hasta qué estudios llegó? A normal superior en historia. Y la señorita nada más la primaria. Ella nada más estudió la primaria. Nada más. ¿Y dónde sacó tantas habilidades? A la señorita, de repente ya por su edad, pues le costaba de repente un poco de trabajo entender gráficas o entender cosas así, no estaba habituada a eso. Ella tenía otra forma de ver la información, ella tenía una perfecta memoria. Entonces, si tú le leías un reporte, le leías los datos, ella se grababa los datos en su cabeza. Correcto. Y así era como ella tomaba decisiones. Como autodidacta se dedicó mucho a leer libros y revistas sobre avicultura y toda la vida estuvo como pendiente de profundizar más en la avicultura. Entonces, antes de emprender cualquier movimiento, ella se compenetró y básicamente en bibliografía norteamericana sobre la avicultura. Son dones, porque me platicaba el maestro Ortiz que ella era una mujer muy culta en arte sacro y sabía muchas cosas. Sí, leía. Ella me prometió un taller. Hasta la fecha, este taller que está aquí ahorita no es mío, era de Socorrito. Era una granja Luisa, María Luisa creo que se llamaba. Y ella me dijo que me viniera aquí. Primero me dio otro lugar que se llamaba Rancho El Molino. Ahí estuve como 20 años. Y los restantes es aquí. Ella prosperó mucho por su capacidad, por su inteligencia, por su sentido de coordinación, por su sentido de organización. Las cualidades que Dios le dio las hizo rendir al máximo y todo lo que ganó era muy consciente que ella no se iba a llevar nada. Desde en vida lo estaba dando de manera inteligente, generosa, porque muchas ayudas que dio no cobraban nunca interés, nunca. Sí, está su presencia, su obra, pues en muchas partes, en Catedral, en el Carmen, en el seminario, que fue un gran pilar y sigue siendo un gran pilar, porque gracias al espíritu de Socorrito, ese espíritu de generosidad, de solidaridad, y que sus sobrinos ahora han tratado de ir siguiendo, es que el seminario pues, se ha mantenido. Y muchas comunidades, porque ella apoyó desde las grandes obras, como una pequeña capilla, ella estaba siempre dispuesta. El abuelo era humanitario, corazón. Aurelio Romero Sánchez. Y la abuela era signo de pesos. Entonces, como les decía, en la señorita se reunieron los dos. Mi abuelo, que era el hermano mayor de todos los hermanos Romero Sánchez, una salud física y mental increíble, que también es otra cosa que yo veo de gente de muy buena madera, gente muy sana y sobre todo de muchas costumbres.
muy metódica en sus horas de comer, en sus horas de trabajar, en sus horas de ir a la iglesia, muy arraigado todo ello. Le gustaban las matemáticas, ella hacía todo mentalmente, ¿no? Sí había computadoras, pero ella no las necesitaba, todo lo hacía mentalmente. Era muy brillante, sabía de una manera simple, de una manera lógica, de una manera empírica manejar los negocios. Era también una persona muy constante, muy responsable, visionaria, con gran conciencia de la dignidad humana de ella y del valor que tenía como mujer. Y fue así donde en este reencuentro yo conozco otra perspectiva de ella, ¿no? De ella, sí. De ver ese sentido humanitario que ella tiene, de conocer su perspectiva y su visión también como empresaria, conocer esa determinación que tuvo ante pues, muchos retos que se dieron, porque en la agricultura a lo largo de los años ha sufrido muchos altibajos que tienen que ver con devaluaciones que hubo. El país no se da abasto para la producción de sorgo y tienen que importarlo, y la cotización del dólar les impactaba, enfermedades que también acabaron. La gripe aviar y todo eso ustedes sí, lograron erradicar. Sí, no en todo en esa parte. Pero mientras se dio fue una cosa terrible, porque hubo muchas bajas, muchas pérdidas en las granjas. Y aún así ver esa determinación en ella de continuar, la parte humana con la empresarial. Es decir, no me puedo permitir que esto cierre, porque pues, de esta empresa dependen cuántas familias. Sabía que la cercanía con la gente, y no hablo de mal usarlo, pero sí sabía que al tener la confianza con la gente, se le regresaba en el trabajo. Muy alegre, era muy recia, pero también era muy humilde. ¿La regañaba usted? Cuando debía ser, sí. Me han dicho, ella no pedía nada que ella no hiciera primero. Ella nunca se andaba con joyas y vestimentas extravagantes o muy caras. No. Muy sencilla. Humilde, sencilla, no. En su andar, en su vestir, en su ser, muy sencilla. Pero para ella era su forma natural de ser. No era por aparentar, sino porque era como ella lo vivía. Por ejemplo, ella era impulsiva, lo decía y después se arrepentía de lo que te había dicho. Yo lo veía como patrona, o sea, no como familia. Pues a la señorita le gustaba en comidas que nos hacía a los más cercanos, a veces solamente, y a veces a mucha más gente, que nos platicaba cómo había empezado, ¿no? Ella de su boca yo escuché cómo empezó la señorita, comprando 1000 gallinas de Estados Unidos y trayéndolas y haciéndole su comida. Siendo de unos 32 años, en el año de 1948, ella llegó a Tehuacán, donde ya vivía su hermana María Luisa, la mamá de Chiquis, y estando allí, junto con su hermana, especialmente Francisca, pero ayudando también su hermano Aurelio y su hermano Seferino, compraron 200 pollitas ponedoras, y ese fue el inicio. Pronto compraron otras 500 y pronto llegaron a comprar 1000, y así empezó, ¿verdad?, su gran proceso avícola, que al final de sus días ella tenía 25 granjas en el sur del estado de Puebla. Mi tía tenía una costumbre, la viví toda mi infancia y mi adolescencia, porque cada una de las granjas tenía un nombre de un santo. Sí, es lo que me dice el contador. Todas. ¿Cuál era su santo preferido de la señorita? No te sabría decir uno en particular, pero ella tenía mucha fe en San Miguel Arcángel. Sí, era muy religiosa. Que era una mujer de Eucaristía diaria, que no fallaba, de su rosario también. No, ella tenía una gran devoción por la Inmaculada Concepción. La Virgen de Guadalupe, obviamente, veo que hay. Sí, en todos lados. Era nuestra madre, como decía ella, y estaba presente en sus oficinas, en su casa, por todos lados.
Y en 1965 ella empezó la industria porcícola y adquirió 20 cerdas y un semental, y así empezó. Y posteriormente ella tuvo un rastro propio y también puso una planta procesadora de carne. Entonces prosperó también mucho en esa línea. A mí la señorita siempre me impresionó que recibía a todo mundo. Y llegaba alguien, un campesino, un trabajador de la granja, una persona que tenía un problema. Que pase. Pedían acceso con la señorita y pasaban a ver a la señorita. Puso también una planta de alimento para lo avícola y lo porcino. Es decir, ya no dependía de otras personas del alimento, sino ella puso una propia planta para hacer el alimento de sus industrias. Tanto ella poder ver a la gente, como le gustaba que la gente pudiera verla a ella. Porque ella en todo momento mostraba el trabajo y el cariño que le tenía a esta empresa. Preocupada siempre por el bien de sus trabajadores, un bienestar integral. Y posteriormente incursionó en la floricultura y también en la hotelería, especialmente en Baja California Sur. Y hacia el final de su vida ella tenía poco más de 2,000 trabajadores, lo que empezó con 200 pollitas y nada más con el auxilio de 3 de sus hermanos y haciendo ellos todo, pues llegó a tener ese gran grupo Romero. Pues ya no tenía la misma fuerza que antes. Sí, iba a las granjas y las visitaba, iba y les pagaba de mano a los trabajadores y le decía, oye Juanito, ¿cómo está tu esposa Lupita? ¿O cómo está tu hijo Jesús? O sea, siempre buscó el bien de sus trabajadores, de las personas con las cuales entraba en contacto. Hoy, por ejemplo, tenemos todavía personas trabajando en las granjas que tienen más de 40 años trabajando con nosotros, que obviamente trabajaron muchos años con la señorita, que obviamente recuerdan muchas cosas con la señorita y que gracias al cariño que ellos vieron que tenía la señorita por la empresa y la atención que tuvo con ellos, es que siguen trabajando con nosotros. Además madrina de comunión de mis hijos, de dos de mis hijos. Era su comadre. Sí. Porque a ella le gustaba mucho tener contacto con la gente. Era su manera de ejercer su liderazgo con ellos. Les transmitía una cercanía de poder acercarse y platicar con ellos, que si tenían algún problema personal en sus casas, con sus familias, ellos podían acercarse con la señorita y hablarlo. Y si estaba en sus manos el poder ayudarles de alguna forma, les ayudaba. Buscó pues apoyar a su comunidad para que saliera adelante en el campo de la educación, de la infraestructura, del empleo, en fin, son muchas cosas buenas. Pues yo nunca le dije comadre, nunca. Yo le decía Socorrito, o Coco, le decía, la tía Coco. ¿Sabe cómo iniciaba ella el día 1 de enero de cada año? Le iniciaba con una misa y una comida en una que era de las más grandes granjas que tuvo, que se llamó La Providencia. También era una gran cocinera, sabía guisar bastante rico, bastante sabroso, pero en algunas ocasiones que me llegó a invitar a su casa, ella misma hacía la comida muy rica. Recordemos que todos los días 1 de cada mes se debe de hacer una oración a la Santísima Providencia, donde se le pide casa, vestido y sustento, y que no falten los sacramentos en el último momento. A esa comida que iniciaba cada año, ella invitaba parte de todos sus trabajadores de esa granja, y de todas las granjas, y de la oficina, invitaba también a toda su familia. Pues se daba una comida, ella hacía la comida para todo el mundo, algún festejo de una de las granjas, o algún festejo de alguna cuestión religiosa. Ella cocinaba. La señorita siempre, cuando sabía que alguien ya tenía hijos de cierta edad, los ayudaba a que fueran a la escuela, los impulsaba a que fueran a la escuela, pero los que no querían ir o que ya estaban un poco más grandes, los invitaba a trabajar y a convertirse en colaboradores.
porque ella sabía que esta empresa necesitaba y sigue necesitando de mucha mano de obra. Porque ayudaba a todo el que tuviera necesidad. El mole de cadera lo hacía muy bien. Diga que acaba de pasar la temporada, Ahora, ¿no, señor? Pero todo lo de guisos lo sabía, le gustaba hacer y lo hacía muy bien. Y la misa la daba don Rafael Ayala. ¿Usted conoció a Monseñor Ayala? No lo conocí, No, tampoco. lo conocí nada más de referencias y de buena fama. Muchos en la familia convivimos igual mucho con don Rafael. A ver, platíquenos. Es uno de los pilares para la construcción y sostenimiento del seminario. Don Rafael para nosotros era un miembro más de la familia. En el año, don Rafael Ayala llega a Tehuacán en el 62. A muchos de mis primos, mis hermanos y a mí, a todos nos bautizó, a todos nos confirmó, sí, cómo no. Y una de sus primeras acciones fue la de construir el seminario menor, la primera parte del seminario menor. Desde Montezuma, donde convivíamos con padres, con seminaristas del sur de la República, todos los seminaristas del sur de la República conocían al señor Ayala y a Socorrito. Con motivo de esto, con el apoyo de Socorrito y muchas otras personas, se pensó en hacer una kermés, una convivencia diocesana. Y como pues, la atracción en ese tiempo eran las kermeses. Sí. Un religioso que siempre tenía una palabra para reconfortar a todos, para darte ánimos, para aún siendo un niño levantarte. Era una persona excepcional. Con la participación de muchas personas, como un pilar ahí, Socorrito empezó con una kermés diocesana, una convivencia diocesana. De hecho, cada año, el primer domingo de septiembre, pero es algo que ha perseverado durante todos estos años. Yo sabía de la grandeza de sus obras, de sus corazones. Pudieron hacer muchas cosas. ¿El seminario? La finalidad era que hubiera un acercamiento de los fieles al seminario, una obra que empezaba y que debían sentir como suya, pues es el corazón de la diócesis. Aprovechar la kermés para promover las vocaciones sacerdotales y también pues, sacar fondos para el sostenimiento del seminario. Desde entonces, Socorrito y la empresa tomaron como propio la tómbola. Invitaba a los proveedores de la empresa que colaboraran, metía a todos los trabajadores a preparar los regalos para la tómbola y ella estaba ahí con ellos. No solamente decía, hagan esto, sino ella se metía a preparar regalos o ella se ponía a preparar las tortas para los trabajadores que estaban arreglando ahí los regalos para la tómbola. El mismo día de la kermés ella estaba vendiendo los boletos para la tómbola. O preparaba el mole para darles a los que estaban ahí. Ella lo asumía como una tarea propia y de la empresa. Más allá de esta generosidad limitada, porque le tenía que dar a muchos, en Toluca ella apoyó, en Oaxaca, en Chiapas, no se diga acá. Y desde luego todo un poquito con un poco de apoyo del señor Ayala. La motivaba a que ayudara a otras diócesis. Una vez me dicen que no se pudo celebrar la kermés por el tiempo, mucha lluvia, no se pudo hacer, se quedaron los premios. O sea, el domingo siguiente estaba aquí en el atrio de catedral, Socorrito en persona ofreciendo los boletos para la tómbola del seminario. Esa participación que tenía tía Socorro con la iglesia y con distintos grupos de la iglesia, recuerdo a este grupo llamado los Hermanos de la Cruz o Escuela de la Cruz, donde ella participaba y pues se fue acrecentando esa relación de amistad y de fe por la iglesia con don Rafael Ayala y Ayala. Por eso era muy común ver a don Rafael en muchos eventos familiares, incluso vernos en Navidad, vernos en Año Nuevo. Estos dos últimos años, el año pasado y por la cuestión de la pandemia, no se ha podido tener la kermés. Cuando ella inauguraba alguna escuela, cuando había un evento en la casa hogar, cuando nos llevaba, porque nos decía que nosotros éramos parte de esos proyectos, porque trabajábamos en esta empresa. Correcto. Y quería compartir
compartirnos parte de esos proyectos y hacernos también ver que al trabajar aquí y el esfuerzo que poníamos aquí, ella generaba esos beneficios a la sociedad. Entonces, todos los años, pues a diferentes eventos íbamos. Pero aún así la empresa ha apoyado, invitando a sus proveedores, a gente que ellos conocen, para apoyar al seminario, como si se hubiera hecho la tómbola. Hacer un trabajo donde se aglutinara el ánimo de tanta gente que quería participar y hacer algo por Tehuacán bajo esa perspectiva de coadyuvar con la iglesia. ¿Usted sabe que Socorrito apoyó para la Casa del Agua de Guadalupe? De tener un seminario en forma. Sí, de hecho el seminario lo crea don Rafael con el apoyo de tu tía y de todo el grupo de los Romero hermanos. Sí. No sabía, pero lo supuse. Ella apoyó y estuvo ahí. Don Rafael era el tesorero de la conferencia del episcopado, entonces por ese medio seguramente que Socorrito apoyó para la construcción de la casa del episcopado. Pinté, hice el escudo en madera, hice a los santos que estaban en la capilla, al Cristo ese gigante que hubo que romperle un brazo porque el transporte no pasaba por los puentes. En San Francisco, que es la otra iglesia importante, el Carmen, aquí en Tehuacán, el Sagrado Corazón de Jesús, la Inmaculada Concepción, la iglesia del Rosario. Hice más de 50 iglesias y alrededor y en otros estados. Era también una buena ciudadana y se sumaba a todas las causas nobles. Todas estas obras de Toluca, ella aportaba, ¿no? Lo daba todo. En algunos casos sí daba todo. Cuando el seminario lo construyó, pero sí dio todo. Sí. Pero cuando ya había comités, que ya las iglesias ya estaban funcionando, ella hacía que trabajaran las personas para que cooperaran y se sintieran parte de lo que se estaba haciendo. Aunque por lo general ella daba la mayor parte. Una mujer caritativa. Era sumamente estimada en el sur de Puebla y muy valorada, y yo creo que eso le permitía desplazarse con tranquilidad. Y todos los problemas los resolvía realmente ella. Económicos, porque a veces no alcanzaban a sacar el dinero que tenían que aportar. Socorrito los ayudaba un poco más o los esperaba un poco, en fin. Ella desde el campo empresarial, viviendo su fe, teniendo esta visión de decir los beneficios no son solamente personales o familiares, lo que trabajamos y ganamos se da también para ayudas a quien lo necesita, para sacar adelante a nuestra comunidad. Las aportaciones significativas de Socorrito con la diócesis de Tehuacán en los años 60, ella colaboró con un gran porcentaje para hacer el seminario menor y el seminario mayor de la diócesis de Tehuacán. Y yo creo que eso era lo que a ella le hacía que todo le saliera bien, o sea, que casi todos sus proyectos tuvieran buen fin. Esta visión, es decir, no es solamente el ganar y el acumular, sino Dios nos bendice y nosotros somos un medio para bendecir a otros también. La diócesis se fundó en 1962. Correcto. La primera piedra se puso yo creo que al año siguiente, el 63. Y de ahí en adelante apoyar a la iglesia en todas las obras, tanto restauración o construcción, como en la otra parte, formación de sacerdotes, porque sí, ella muchas veces apoyó para becas para el extranjero, para que se prepararan mejores los sacerdotes. ¿A Roma? ¿Iban a Roma? Sí, o a España, a Navarra. Me decía que hiciera un presupuesto de cuánto iba a costar aquella obra o aquellas obras. Sí. Y se los hacía, los presupuestos. Y me decía, ay, hermano, está muy caro, tiene que bajarle. Y ella nunca buscó reconocimientos de nadie, más que de arriba. Sí, con ese espíritu de decir, una mujer que vive su fe. Sí. Donde quiera queremos gente así. Sí. También colaboró Socorrito para hacer la casa episcopal de Tehuacán, que es una casa muy amplia, muy cómoda. Y también en los años 80 recuperaron, pero comprando, entre el señor Ayala y ella, un exconvento franciscano muy hermoso del siglo XVI,
que había sido expropiado en el tiempo de las leyes de reforma. Y después, quién sabe cómo llegó a manos particulares, se remodeló, se reconstruyó, y ahí se estableció el Instituto de Pastoral y también posteriormente las oficinas del Obispado de Tehuacán. Bueno, creo que además de Socorrito, se tiene que pensar también en su hermana. Si llegaba un momento que no me convenía, le decía, Socorrito, pues no, ¿de qué voy a vivir? A ver, entonces vamos a ponerle un precio medio, a ver. Sí, era muy generosa en ese sentido, muy generosa. Al final de cuentas, Socorrito era como la que más aparecía, pero algo que me han dicho es que Francisca, a lo mejor un poco más como callada, o no sé cómo expresarlo, pero que era una mujer también con ese espíritu de generosidad, de ayuda a los necesitados. También Socorrito, en la Sierra Caliente indígena, en Tlacotepec de Díaz, construyó una escuela primaria. Y ella también favoreció que vinieran unas religiosas muy heroicas de la Inmaculada Concepción, y ellas tienen desde entonces allí un albergue también para niños y otro albergue para niñas. Financiado hoy todavía con lo que está haciendo Chiquis y la fundación, sí, me imagino. Pero que también ella tenía ese mismo espíritu, que las dos compartían, como esa visión de la vida y cómo vivir y cómo llevar a cabo tantas obras buenas que hicieron, que fueron las dos. Y luego, en lo que es la Sierra Fría, en Santa María del Monte, hizo otra primaria y llevó también unas religiosas, y ella colabora un buen porcentaje allí. Fue como que se apoyaban mutuamente y se impulsaban en la misma dirección. Pues podía pasar todo el día hablando de ella. Y luego en el área sur, hacia Teotitlán del Camino, hay un pueblo que se llama Chilac, y allí también estableció un centro de promoción de la mujer, con las religiosas de María Inmaculada, donde daban talleres de muchas manualidades para que las mujeres de allí de Chilac, que son náhuatl, se promocionaran. La señorita era una persona que tenía un aura tremenda y un liderazgo tremendo. O sea, yo no sé, seguramente ya vieron las fotografías con los presidentes y se darán cuenta cómo la señorita en muchas fotografías va caminando al frente y todo el mundo la sigue. Ella iba adelante. Su sobrina Socorro, popularmente llamada Chiquis, ella siempre tuvo el trabajo como de todas las facilidades y ayudas. Bueno, yo administradora, ¿no? Porque la señora Estela es la presidenta, el secretario don Efren, yo soy tesorera, y doña Gloria es parte vocal. Pero se delega, es decir, a cada uno sabemos cuáles son, estamos conscientes que si eso dejó la señorita es para obras y para beneficios de los, no para nosotros. Pues ni para la familia. No, tampoco. Ella platicaba con los solicitantes, verificaba la veracidad, verificaba la idoneidad, era amable, pero muy cuidadosa y estricta, y daba seguimiento muy puntual lo que iba tratando con los solicitantes. Entonces la manera de ayudar de Socorrito era muy inteligente y algo muy importante, buscando que la otra parte tuviera también un compromiso. Eso es la fundación. Sí, la empresa se tendrá... Sí, la empresa tiene sus cosas de familiares, pero la fundación es para beneficios. De la gente, de las niñas, por ejemplo. Es de las niñas, pero por ejemplo hay centros, grupos indígenas. Sí. Los triques que están en Oaxaca. En San Juan Copala, en Oaxaca. A ellos se les da. Aquí de la Sierra Negra también, colegios que se les apoya. En Tlacotepec de Díaz también, en la sierra. Su manera de ayudar era con inteligencia y siempre procurando que los beneficiarios pusieran su parte. Siempre buscaba ayudar con porcentajes, máximo el 50%. ¿Las niñas saben quién fue la señorita? Sí, claro que sí. Claro que sí, por ejemplo, los chiquillos de los triques que son el internado que hay, y ya no nos van a mandar leche. O sea, usted fue como su hija entonces. No, pero más, con quien más vivió fue con la señora Estela. Ella sí fue como una hija, porque las casas estaban juntas. Sí. Ella sí, porque desde pequeña ella sí vio más por Estela. En su edad adulta, con los hijos,
aunque estaba casada o después de viuda, ella la visitaba en la mañana, tal vez a mediodía después de comer y en la noche, o también Estela iba a su casa. La señorita empieza, sí, ayudada un poco por sus hermanos, por su papá, pero la realidad es que ella se da cuenta que tenía que, sobre todo, ayudar a las mujeres de su familia. Ella veía con muy buenos ojos el trabajo de la mujer, porque ella misma lo hizo toda su vida, y a la par que fueran madres y ejemplos para su familia. Y entonces se acerca muchísimo a la señora Estela. ¿Por qué? Porque la señora Estela llegó a vivir con la señorita desde bien chica. Entonces la vio como su hija. Y también ella llegó a escribir que felicitaba a las mujeres porque ya no se encontraban exclusivamente detrás de cada gran hombre, sino a su lado o al frente si era necesario. Tomara más conciencia de su dignidad humana. Y es en donde yo creo que le surge la idea mucho del tema de la casa hogar, sobre todo enfocada a niñas. A mujeres, a niñas, ¿sí? Sí, a niñas y a jovencitas. Y el tema de las monjas, para ayudarlas, para acompañarlas, de preocuparse por la educación de las niñas, porque ella sabía que la mujer tenía que tomar un mejor papel en cualquier rol. La ciudad de Tehuacán fundó hace 50 años el Centro de Apóstoles Seglares, que tiene un magnífico edificio, las forman como catequistas y después llegan a ser promotoras en sus comunidades, agentes de pastoral en sus pueblos. Tienen 40,000 exalumnas. Bueno, nosotros que estuvimos muchos años aquí trabajando con ella nos dábamos cuenta de que pues, la señorita veía que este negocio iba a ser para la señora Estela y directamente más para Miguel y Alfonso. Por ahí del año, pues como en el 2000 o 98, no sé, pues se les preparó ya una oficina a los señores Ellis aquí. Era un escapulario que lo conservé. ¿Y lo conservas? Lo conservé hasta ese último día en que la vi. Ese último día en que la vi, tomé su mano y le dejé el escapulario que ella me había dado. Eso lo dejé en su mano. Crecieron en eso y seguramente Miguel les podrá platicar muchas historias, ¿no? De cómo él desde que tiene 7 años iba a las granjas y recogía huevo. Porque realmente así es como crecían las familias. Entonces ellos, bueno, por ahí de los 2000, 98, 2000, ya tenían su oficina aquí en la empresa. Ellos venían a la empresa, participaban en las reuniones, iban con la señorita a las granjas y ya empezaban ellos a tener algunos aspectos de responsabilidad dentro del negocio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella rezaba diariamente tanto el rosario como el trisagio. Aprendíamos o rezábamos o rezábamos. Así, por ejemplo, aquí llevamos el autobús. Sí. Todo el mundo participaba. Todo el mundo participaba. Ah, yo pensé que ella con sus cuentas, ¿no? No, te pasaba el rosario y tú y se pasaba y pasaba. ¿Pero qué le platicaba? Tantas cosas. Primero había que rezar un rosario. Un misterio a cada persona. Pero el rosario te lleva, no sé, 40 minutos. Sí, por ejemplo, que cada vez había que rezar un rosario. Fuéramos donde. Cuando viajábamos a Toluca, por ejemplo, cuando se estaba construyendo el convento de las religiosas, se estaba construyendo algunas otras obras que se hicieron allá. Fuimos también a Guatemala, Estados Unidos, a Chihuahua, a Tapachula, Chiapas. Ya sabíamos que cuando palan hacia acá, hasta la entrada eran los 20 minutos que nos rezábamos el rosario. Sí, viajaba, le gustaba Pero viajar, era una mujer que sabía. pero con la finalidad de ir a conocer cosas para traer cosas. Había viajado mucho por Europa, por todas partes. Ella iba mucho, por ejemplo, a Holanda, Alemania, porque le gustaba ir a visitar granjas de cerdos y ver qué se estaba haciendo, qué genética en ese entonces. Muy bien recibir el Vaticano, por el Papa tiene, y por tiene condecoraciones y reconocimiento desde Juan Pablo II. Juan Pablo II. Creo que se hospedó también en los Vaticanos. Iba con la intención de conocer cosas nuevas, innovaciones que había en ciertos países, que ella sabía que tenían cosas más adelantadas que lo que había en México, y las traía. Cuando vino Juan Pablo II la primera vez, que vino a Oaxaca. A Puebla, vino a Puebla, a la CELAM, 79. Pero sí estuvo. Cuando el señor Roberto era
Sí, el obispo de acá todavía. Norberto fue obispo de 85 a 95 en Tehuacán, 10 años. 10 años, sí. Hoy me comentaron que ella tuvo algunos encuentros, una vez en Roma con Juan Pablo II. Sí, que de visita, como hacían sus visitas a veces. Sí. Cuando vino el Papa estaba él de obispo de Tehuacán, cuando vino el Papa Juan Pablo. Ella solía vacacionar más bien 2 o 3 semanas en España, pero en una ocasión sí fue a Roma. Parece que sí tuvo un encuentro, una entrevista con el Santo Padre. Sí. Yo creo que ella saludó al Papa varias veces, porque también con la conferencia episcopal colaboró para la Casa Lago, que es la casa de los obispos de México, y él inauguró, ahí ciertamente fue socorrito entre las pocas personas que estuvieron presentes en esa ocasión. ¿Usted cuándo la vio la última vez? Toda esa semana yo la vi. ¿Usted estuvo con ella? Sí. ¿Usted la vio morir? Sí. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que platicó usted con ella? El día que se murió, yo estuve ahí. Estuve ahí, cuidándola toda esa semana, que es la única semana que estuvo en cama. La realidad fue con el paso de los años, aunque la señorita seguía viéndose fuerte y estando todos los días o la gran mayoría de días aquí en la empresa, Estaba muy cansada ya. Muy cansada. Estaban sus familiares, pero sí le decía algo y yo unas palabras, ¿cómo no? Mujer trabajadora hasta el final de sus días. Me dicen que todavía, unos cuantos días antes de morir, llegó a la oficina con su tanque de oxígeno. Y todavía decidía, y hay que hacer esto y lo otro. Tomó decisiones ella, muchas Hasta el final, decisiones. sí, y hasta el final de sus días. Lúcida, me dicen. Sí. Ese último día que la vi, a ser por lo que pude haberle dicho. pues yo a lo mejor vi a la señorita tal vez 2 semanas antes. 2 semanas. ¿Se aferraba a la vida o sabía? Sí, quería vivir. Ella sí quería, ella no quería morir. Era una mujer muy fuerte, muy fuerte. Lúcida. Sí, sí. Fue muy doloroso. Para ella sí, porque tenía un cáncer y nunca quiso, sobre todo, tratarse con quimios o con... ¿No? No. Y recuerdo que pues ese tiempo, más o menos 2 semanas antes de fallecer, estaba trabajando todavía en la empresa, estaba desarrollando sus labores como normalmente lo hacía en la empresa. Tenía mucho que hacer todavía. Tenía mucho que hacer. Ni con medicamento que le quitara el dolor, porque sino que le voy a ofrecer a Dios. Pero me dicen que hubo un servicio religioso aquí. Así es, una misa, De misa cuerpo inmediatamente presente. vino el padre, un padre. Una misa de cuerpo presente, que le llaman. Sí. Nos pusimos muy tristes Sí, y pararon. bajamos a hacer una oración por ella. Detuvimos las labores un momento, porque estábamos acostumbrados, siempre ella nos acostumbró a eso. ¿Usted fue su confesor? ¿De quién? ¿De Socorrito? Sí. Algunas veces. A que teníamos que agradecer todo lo que sucedía en la empresa, lo bueno, y bueno, pues pedir por lo malo, ¿no? Entonces, se detuvieron las actividades. ¿Usted le dio la unción? La unción. ¿Usted murió en paz y dejó las cosas en paz, no señor? Ella vivió rectamente y murió rectamente. ¿Y dejó las cosas en paz? Yo creo que sí, Sí. porque era muy inteligente. Sí. Era muy inteligente. ¿Ya en los últimos días platicó con ella? Sí, no había angustia, simplemente sabía lo que me podía pasar y estuvo abierta a todo. ¿No? ¿Cómo fue el funeral? Platíqueme, sí. Así pues muy emotivo. Todo Sí. se hizo en casa. ¿Todo se hizo bien? Sí. Siempre estuvo lúcida, ¿no? Sí, no, ella siempre estuvo muy luz, siempre. Hasta de más se me hacía. ¿Sí? Sí, era muy brillante en sus decisiones. A veces yo no las comprendía, pero con el tiempo... La realidad es que la señorita llegó a crecer hasta donde ya en cierto momento se lo permitió su edad. Hasta los últimos días estuvo en su oficina. Hasta los últimos días. No la llevaron a Funeraria. y embalsamarla. Ahí fue en casa que se hizo todo. Ya de ahí se pasó a la empresa. Yo le preguntaba si estaba tranquila, porque ella me dijo, ¿sabe qué? Ya estoy tranquila. Le hicieron unos honores en la presidencia Sí, municipal. que pararon, que hicieron, hicieron el día de luto municipal. Y ahí pasó a sepultar. Le digo, ¿está segura de que así fuera correcto? Sí. De que había dejado sus negocios en sus sobrinos. Sí, para mí sí. Categórico. Categóricamente.
No ha ocurrido eso pues otra vez, ¿verdad? No se va a ocurrir. No. ¿Hay alguna Socorrito en Mazatlán? No. Los casos de Socorrito no son comunes, ¿verdad? Y ese día que hablamos al final me decía que estaba tranquila porque ya no había decidido. Hizo con nosotros un gran acompañamiento moral, de darnos mucha fe. Y era una mujer muy creyente, de gran fe en Dios, de misa diaria y de comunión diaria. Todos los días iba a misa al templo de Nuestra Señora del Carmen a las 7 de la mañana, todos los días. ¿Acudía a la parroquia cristiana de la vuelta? Esa es una, y ya en sus últimos años acudía mucho a la iglesia del Carmen y catedral, porque hubo un momento en que iba 2 veces a misa, temprano y a media mañana. Traigo yo creo que traigo mi película, Sí. de muchas cosas que viví con la señorita, Sí. de lo grande que era la señorita como persona, como mujer. La imagen de Socorrito Sí. no creo que se vaya a borrar en muy poco tiempo. De lo difícil que seguramente fue para ella en sus primeros años de joven y todo, con cómo era la sociedad en aquel entonces hacia las mujeres y todos los retos que superó en su vida. El Ayuntamiento de Tehuacán y el Gobierno del Estado le otorgan un reconocimiento como hija predilecta y benefactora de Tehuacán, que fue en esta época de Miqueales Morales Flores. Sí, el Congreso, ¿no? ¿No? Ese fue posterior, ese fue con Mario Marín, esa fue la presea Carmen Cerdán. Y también es significativo que siempre andaba sola. La dejaba su chofer, se bajaba a la misa. Ella nunca tuvo guardias, ni en su persona, ni en su oficina, ni en su casa. Se movía sola. Nunca quiso tener lujos, ni siquiera en las granjas. La prioridad de su persona y de su vida fuera Dios. Yo creo que es un ejemplo de cómo la fe tiene que ir iluminando nuestros pasos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y cómo no es algo incompatible. El centro de su corazón y también el centro de su vida. Sino que la fe la tenemos que encarnar en nuestra vida y en nuestras acciones de cada día. Y creo que eso es lo que hizo Socorrito, ¿no? Fue todo el bien que hizo, yo creo que lo puedo decir, todo el bien que hizo, lo hizo animada por su fe. No fue otro su motor, sino su fe. Digo, la señorita siempre fue muy responsable y eso era parte de su enseñanza con nosotros, con todos nosotros, ¿no? El ser responsable. Era una persona sumamente trabajadora y muy fiel a la palabra dada. Y eso fue lo que nos enseñó, tener la responsabilidad, tener el compromiso, tener el cariño con la empresa. Era muy generosa, con gran sentido social, discreta, austera, y trataba de ver a Dios en los demás. Y ella misma lo decía, que sirviendo a los demás se servía a Dios. Nos compartió, nos hizo partícipes del beneficio que a través de nuestro trabajo en esta empresa ella encauzaba hacia otras personas. De las personas más especiales que he conocido en mi vida. Las más especiales. Sí, sino que la más especial. Yo no he escuchado una sola crítica a Socorrito y a su actuar. Siempre cosas positivas de él. No tenía partido político, pero recibía a todos los políticos que la querían ver, de todos los partidos. Y ella alguna vez, escuché que dijo una frase muy chistosa, porque ella decía que se echaba el negocio en una canasta y que traía la canasta bajo el brazo. O sea, ella siempre te decía, es que somos chiquitos. Sí, que era un negocio chiquito. Que era un negocio chiquito. Y que ella podía echarse el negocio a la canasta y llevárselo a la canasta. Aún teniendo un tanquecito de oxígeno, ella seguía trabajando y seguía tomando decisiones. Hasta el último momento de su vida prácticamente estuvo laborando y trabajando. Lúcida.